A los 93 años, Angie Dickinson finalmente habla sobre Robert Redford. Angie Dickinson nació como Angeline Brown el 30 de septiembre de 1931 en Colm, Dakota del Norte. Ascendió desde humildes comienzos en una pequeña ciudad del Medio Oeste hasta convertirse en una de las damas principales más glamorosas y versátiles de Hollywood. Su vida temprana estuvo lejos del centro de atención. Era hija de Frederica y Leo Henry Brown, que eran de ascendencia alemana. Al crecer durante la Gran Depresión, Angie desarrolló una sólida ética de trabajo y una determinación que luego definirían su larga y célebre carrera. Después de mudarse con su familia a Burbank, California, asistió al Immaculate Heart College y luego al Glendale College, donde su belleza, encanto e inteligencia la ayudaron a destacar. Inicialmente, soñaba con convertirse en escritora o trabajar detrás de escena, pero el destino la atrajo hacia el mundo del entretenimiento. Su entrada en la actuación se produjo casi inesperadamente cuando participó en un concurso de belleza a principios de la década de 1950 y llamó la atención de los directores de casting. Con su impresionante apariencia, su voz ahumada y su magnética presencia en la pantalla, pronto comenzó a conseguir pequeños papeles en televisión y cine. Angie trabajó incansablemente durante sus primeros años apareciendo en populares programas de antología de televisión y westerns. A mediados de la década de 1950, estaba trabajando junto a algunas de las estrellas más grandes de Hollywood, lo que la ayudó a ganar experiencia y confianza. Su papel decisivo llegó en el clásico western de Howard Hawks, Río Bravo, 1959, donde actuó junto a John Wayne, Dean Martin y Ricky Nelson. La interpretación de Angie de la ruda pero tierna chica de Salon Feathers la convirtió en un nombre familiar y demostró que podía enfrentarse a algunas de las estrellas masculinas más dominantes de la época. A lo largo de la década de 1960, Angie Dickinson se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Hollywood. Tenía una habilidad innata para cambiar sin esfuerzo entre géneros, protagonizando westerns, dramas criminales, thrillers y romances glamorosos. Sus actuaciones fueron elogiadas por su profundidad, ya que equilibraba la elegancia con la vulnerabilidad emocional. Algunas de sus apariciones más memorables incluyeron Ocean's 11, 1960 con Frank Sinatra y The Rat Pack, y una serie de thrillers y dramas de alto perfil que mostraron su capacidad para aportar sofisticación y fuerza a la pantalla. Más allá de su actuación, Angie se convirtió en un emblema del estilo de Hollywood, adornando portadas de revistas y asistiendo a eventos de alfombra roja, que solidificaron su estatus como estrella de cine e icono de la moda. Las décadas de 1960 y 1970 marcaron la cima de la carrera de Dickinson. Se convirtió en un elemento fijo, tanto en el cine como en la televisión, trabajando con algunas de las estrellas más grandes de la época. Apareció en películas como Ocean's 11, 1960, junto a Frank Sinatra y The Rat Pack, lo que la presentó a un público completamente nuevo y amplió su reputación como glamorosa y capaz de desenvolverse entre la élite de Hollywood. Otros papeles notables incluyeron apariciones en The Killers, 1964, Point Blank, 1967 y Big Bad Mama, 1974, donde mostró un lado aventurero y audaz, sin temor a asumir papeles que superaron los límites para las mujeres en el cine en ese momento. Su versatilidad le permitió realizar una transición perfecta entre géneros, desde westerns hasta dramas criminales y comedias, manteniendo su presencia única en la pantalla. Su carrera alcanzó nuevas alturas en la década de 1970, cuando asumió el innovador papel de la sargento Susan Pepper Anderson en la exitosa serie de televisión Police Woman, de 1974 a 1978. Este papel fue revolucionario en ese momento, ya que colocó a un personaje femenino en el mundo tradicionalmente dominado por hombres de los dramas policiales. La interpretación de Angie de Pepper fue glamorosa y dura, combinando belleza con inteligencia y coraje, y resonó profundamente en el público. El programa no solo le valió el reconocimiento de la crítica, sino que también allanó el camino para más series de televisión protagonizadas por mujeres en los años siguientes. Por su actuación, Dickinson recibió premios y nominaciones al Globo de Oro,
y se convirtió en un modelo a seguir para muchas mujeres que admiraban su fuerza e independencia. Incluso después de Police Woman, Angie continuó trabajando constantemente en televisión y cine, lo que demuestra su longevidad en una industria que a menudo favorecía a las estrellas más jóvenes. Apareció en proyectos aclamados como Dress to Kill, de Brian Dilma, en 1980, donde su papel como ama de casa solitaria mostró sus talentos dramáticos y su capacidad para aportar vulnerabilidad a personajes complejos. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, permaneció activa en el cine y la televisión, a menudo eligiendo papeles que la desafiaban y reflejaban su crecimiento personal como actriz e individuo. La vida personal de Angie Dickinson, al igual que su carrera profesional, fue rica en triunfos y desafíos que la moldearon hasta convertirla en la mujer extraordinaria que llegó a ser. Su primer matrimonio fue con Jean Dickinson, con quien se casó en 1952. En ese momento, Jean era conocido como un talentoso jugador de fútbol americano universitario, admirado por su atletismo y disciplina, cualidades que reflejaban el ideal estadounidense de la década de 1950. Después de dejar atrás su carrera deportiva, Jeanne finalmente hizo la transición al negocio de la electrónica, un campo que comenzaba a expandirse rápidamente en la América de la posguerra. El matrimonio duró oficialmente hasta 1960, aunque la pareja ya se había separado en 1956. A pesar de los desafíos en su relación, la conexión de Angie con Jean jugó un papel importante en sus primeros años, mientras se asentaba en Hollywood. Curiosamente, incluso después de su divorcio, eligió conservar su apellido Dickinson, que se convirtió en el nombre que llevó a lo largo de su carrera y por el que finalmente sería reconocida en todo el mundo. Esta decisión no solo significó continuidad en su identidad profesional, sino que también le dio una cierta distinción en Hollywood, donde mantener un nombre reconocible podría tener un impacto significativo en la longevidad de su carrera. Durante los años de su matrimonio con Jean Dickinson, Angie también desarrolló amistades profundas y duraderas con algunas figuras muy influyentes. Entre ellos, el célebre economista John Kenneth Galbraith y su esposa Catherine. Los Galbraith eran parte de un círculo intelectual y diplomático que le ofreció a Angie una ventana a un mundo muy alejado de Hollywood. A través de su amistad, fue introducida a conversaciones estimulantes sobre política, economía global y cultura, lo que amplió sus horizontes y le permitió interactuar con personas de extraordinario intelecto e influencia. Cuando John Kenneth Galbraith fue nombrado embajador de Estados Unidos en la India por el presidente John F. Kennedy, Angie visitó a los Galbraith en el extranjero. Sus visitas y el tiempo que pasó recorriendo con ellos durante su estancia en la India causaron una impresión tan fuerte que fueron relatadas en las memorias de Galbraith, Ambassador's Journal y A Life in Our Times. Estas referencias en sus escritos no solo resaltan la cercanía de su amistad, sino que también atestiguan el lugar único que Angie ocupó en las vidas de figuras poderosas y cultas más allá de la industria del entretenimiento. En 1965, Angie Dickinson se embarcó en un nuevo capítulo en su vida personal cuando se casó con el compositor y cantautor de renombre mundial Burt Bacharach. Bacharach ya era una figura imponente en la industria de la música, celebrado por sus melodías sofisticadas y sus innovadoras contribuciones a la música pop. Juntos, se convirtieron en una de las parejas más glamorosas de la época, combinando el poder estelar de Hollywood con el genio musical. Su matrimonio duró 16 años, un lapso impresionante para los estándares de Hollywood, aunque no estuvo exento de complejidades. En los últimos años de su relación, soportaron un período de separación durante el cual ambos exploraron otras relaciones, manteniendo al mismo tiempo un vínculo que finalmente los volvió a unir por un tiempo. Esto reflejó la dinámica complicada de dos individuos ambiciosos y creativos que intentaban equilibrar la vida personal con carreras exigentes en el centro de atención. Un momento definitorio en su matrimonio llegó el 12 de julio de 1966, cuando Angie dio a luz a su única hija, Nikki. Desde una edad temprana, Nikki enfrentó desafíos importantes, ya que le diagnosticaron autismo en un momento en que la condición era mucho menos comprendida o apoyada de lo que es hoy en día. Angie y Bert se dedicaron a cuidar de Nikki,
ajustando sus vidas y carreras para brindarle el amor y la atención que necesitaba. A pesar de su dedicación, las luchas de Nicky fueron profundas y duraderas. Trágicamente, el 4 de enero de 2007 murió por suicidio a la edad de 40 años. Su pérdida fue un golpe devastador para sus dos padres y dejó una marca duradera en Angie, quien siempre había sido una defensora abierta de su hija y había trabajado incansablemente para brindarle la mejor vida posible en circunstancias muy difíciles. El propio Burt Bacharach vivió una vida larga y extraordinaria, continuando componiendo, actuando e influyendo en el mundo de la música durante décadas, después de que terminara su matrimonio con Angie. Falleció en 2023 a la edad de 94 años, cerrando el capítulo de una vida que había conmovido a millones a través de la música. Para Angie Dickinson, sus matrimonios con Jim Dickinson y Burt Bacharach, junto con su papel como madre de Nicky, representan algunos de los elementos más definitorios de su viaje personal. Capítulos llenos de amor, amistad, angustia, resiliencia y la gracia perdurable con la que llevó sus luchas públicas y privadas. A los 93 años, Angie Dickinson ha vivido casi un siglo de los momentos más deslumbrantes de Hollywood y sus momentos más oscuros. Y después de décadas de mantener sus pensamientos en privado, finalmente ha hablado sobre Robert Redford tras su fallecimiento. El 16 de septiembre de 2025, Robert Redford, el legendario actor, director y fundador del Festival de Cine de Sundance, murió pacíficamente mientras dormía en su casa en Sundance, Utah, a la edad de 89 años. La noticia reverberó en todo el mundo del entretenimiento, despertando recuerdos de su extraordinaria carrera y el profundo impacto que dejó en generaciones de audiencias. Para Angie Dickinson, sin embargo, la pérdida fue personal en una forma que pocas personas se dieron cuenta. Ella y Redford se habían cruzado repetidamente a lo largo de los años, tanto como colegas en el negocio como amigos que se admiraban mutuamente desde una distancia respetuosa. Cuando se le preguntó sobre sus pensamientos sobre el fallecimiento de Redford, Dickinson se tomó su tiempo antes de responder, su voz firme pero tocada por el peso del recuerdo. Robert era uno de esos hombres raros en Hollywood, dijo. No solo era sorprendentemente guapo, esa parte era obvia para todos, sino que también tenía integridad, lo que en esta ciudad no siempre es fácil de encontrar. Creía en hacer las cosas a su manera, y nunca dejó que los estudios o la prensa cambiaran quién era realmente. Para Dickinson, quien ella misma había luchado por roles significativos en una industria que a menudo limitaba a las mujeres a estereotipos, la independencia de Redford y su negativa a conformarse lo diferenciaban de muchos de sus compañeros. Recordó sus primeros encuentros en la década de 1960, cuando ambos ascendían hacia el estrellato. Recuerdo haberlo visto cuando todavía era este actor joven, casi tímido, señaló Dickinson. No era el Robert Redford que todo el mundo conocería más tarde. Pero incluso entonces tenía esa chispa. Podías sentirla cuando entraba en una habitación. Simplemente sabías que estaba destinado a algo grande. Para Dickinson, que ya estaba ganando reconocimiento por su trabajo en televisión y cine, en ese momento, la humildad de Redford fue refrescante. Enfatizó que nunca se comportó con arrogancia, a pesar de ser consciente de la atención que le brindaba su buena apariencia y encanto. Mientras hablaba, Dickinson no rehuyó reconocer los desafíos únicos de ser mujeres en Hollywood al mismo tiempo que hombres como Redford. Seré honesta, admitió. A veces era frustrante. Robert tenía oportunidades que las mujeres simplemente no tenían en ese entonces. Podía ser rudo, podía ser romántico, podía ser político, y era tomado en serio en cada papel. Para las mujeres, las expectativas eran diferentes y tuvimos que luchar más por el respeto. Pero, para su crédito, Robert siempre respetó a las mujeres con las que trabajaba. Nunca nos trató como decoraciones. Él escuchaba. Eso significó mucho. También habló cálidamente sobre el activismo de Redford y su trabajo fuera de la actuación, particularmente con causas ambientales y el Instituto Sundance. Robert no solo se trataba de hacer películas, quería cambiar el mundo, aunque solo fuera un poco. Dickinson explicó:
Sundance les dio a muchos jóvenes cineastas una oportunidad cuando los grandes estudios ni siquiera les abrían la puerta. Él alimentó el talento, y ese fue su legado tanto como cualquier película que haya protagonizado. Hizo una pausa por un momento antes de agregar suavemente: esa generosidad, esa visión, es algo que siempre admiraré. Cuando se le preguntó si ella y Redford alguna vez compartieron algo más que amistad, Dickinson esbozó una de sus características medias sonrisas. «La gente siempre pregunta eso», dijo con una sonrisa. Robert era el tipo de hombre al que las mujeres adoraban, y yo no fui una excepción. Pero la verdad es que nunca tuvimos un romance. Nos respetábamos. Disfrutábamos de la compañía del otro, pero nunca fue eso. Y tal vez por eso nuestra conexión duró tanto como lo hizo. Nunca hubo ningún equipaje entre nosotros. Aún así, Dickinson reconoció el encanto innegable que Redford llevó a lo largo de su vida. Tenía esa combinación de carácter infantil y fuerza que era irresistible, reflexionó. Incluso en sus últimos años, cuando su rostro estaba marcado por la experiencia, tenía ese brillo en los ojos. Podía hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación, y ese es un don que muy pocas personas tienen. En cuanto a su muerte, Dickinson se quedó en silencio, sus palabras suaves pero llenas de sinceridad. «Me rompe el corazón saber que se ha ido, pero encuentro consuelo al saber que dejó este mundo pacíficamente en la casa que construyó con sus propias manos en Sundance. Ese era su santuario, y creo que así es exactamente como lo hubiera querido». Continuó diciendo: «Lo extrañaré terriblemente, pero también llevaré conmigo las lecciones de su vida, que puedes tener éxito y seguir siendo decente, que puedes ser famoso y seguir siendo reservado, y que puedes perseguir tus sueños sin olvidar de dónde vienes». Para Angie Dickinson, Robert Redford fue más que una leyenda de Hollywood. Era un amigo, un modelo a seguir y un símbolo del tipo de autenticidad que siempre apreció. A los 93 años, reflexionando sobre toda una vida de recuerdos e hitos, concluyó sus comentarios con un último pensamiento. Robert era lo real. Ya no los hacen como él,